Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Te han dicho esto alguna vez? El sufrimiento es, hasta el día de hoy, el obstáculo más grande para creer en Dios. Nos afecta a todos. Y cualquier respuesta que podamos dar tiene que ser capaz de satisfacer no solo la mente, sino también el corazón. En 1 de Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos recuerda que necesitamos estar preparados para hablar de nuestra esperanza cuando cuestionen nuestra fe. ¿Por qué? Pedro escribe a cristianos que están sufriendo todo tipo de padecimientos y cuando alguien sufre, necesita esperanza. La esperanza que ofrece el Evangelio es precisamente la mejor respuesta ante el problema del sufrimiento. En clases anteriores hemos hablado, en primer lugar, de la importancia de la escucha activa. En segundo lugar, hemos hablado de la importancia de hacer preguntas y validar a la persona, reconociendo que siempre habrá un ingrediente de verdad en lo que piensan. En tercer lugar, hemos hablado de compartir a Jesús, conectando con la persona desde donde está, apuntando a la belleza y la verdad del Evangelio. También hemos hablado de la importancia de la humildad y de la vulnerabilidad como antídoto contra la intolerancia y la prepotencia. Y por último, hemos hablado de ofrecer la invitación de Jesús. ¿Cómo aplicamos estos principios a un tema tan difícil como el sufrimiento? En esta pregunta, más que en cualquier otra, la escucha es absolutamente obligatoria. Nunca reacciones a esta pregunta de manera teórica, fría o intelectual. Porque recuerda, detrás de cada pregunta hay una persona, hay una historia y en la mayoría de los casos hay una herida. ¿Responderías igual a alguien si supieras que perdió a su padre hace poco? Seguramente no. El segundo paso es validar la pregunta e identificarse con el dolor. Hay varias formas en las que puedes hacer esto. Si eres alguien que ha luchado con la pregunta de ¿por qué?, quizás sea un buen momento para decirlo. Personalmente, recuerdo luchar con esta pregunta cuando murió un amigo mío en la adolescencia o cuando mi hija nació con una discapacidad. ¿Por qué permite Dios estas cosas? La conclusión de muchos es que o bien es un Dios poderoso pero indiferente, sádico o cruel, o bien es un Dios de amor pero incapaz de hacer nada por nosotros. Como ninguna de las opciones tiene sentido, la conclusión más lógica para muchos es que Dios no existe. Este razonamiento ocurre tanto en creyentes como en no creyentes y es importante verbalizarlo. Si la otra persona ve que entiendes el corazón del problema, estará más dispuesta a escucharte. Como en todas las conversaciones, sentirse escuchado y entendido es un requisito necesario para conectar. Decir, yo también me he preguntado ¿dónde está Dios cuando duele?, ayuda a tender puentes. Una conversación sobre el sufrimiento puede ir por muchos caminos. Por un lado está el acercamiento meramente lógico o intelectual. En este caso es recomendable responder a la pregunta ¿qué razones puede tener Dios para permitir el sufrimiento? Aquí seguramente quieras hablar de que Dios no creó un mundo de sufrimiento, sino un mundo bueno y de libertad. En vez de crear robots que siempre obedecieran, Dios creó seres con capacidad de amar, y el amor siempre conlleva el riesgo del rechazo, porque sin libertad no hay amor. Puedes hablar de que si Dios tuviera que parar el sufrimiento en el mundo, me tendría que parar a mí. Cada vez que miento, cada vez que compro o consumo algo que promueve la esclavitud, cada vez que hablo mal de alguien o ignoro a alguien causándole dolor, Dios me tendría que parar. Pero Dios nos hizo libres porque quería hijos, no esclavos. El problema es que el ser humano se ha independizado de Dios y eso ha traído la ruina. La mayoría del sufrimiento en el mundo lo causa el ser humano. Esta conversación planteada así puede llevarte en varias direcciones, pero es importante seguir preguntando para averiguar por qué alguien plantea esta dificultad. Sin embargo, el escenario más común cuando se da esta conversación es el emocional, es decir, alguien que ha sufrido profundamente y ha levantado el puño contra el cielo. ¿Cómo hablamos con alguien que no querría creer en un Dios indiferente? A veces la mejor respuesta es guardar silencio y solo escuchar. Otras veces implica arrimar el hombro, ofrecer un pañuelo, llorar con los que lloran. Pero si es el momento adecuado y la persona está dispuesta a hablar, te propongo un acercamiento con varias ideas que te pueden servir según se torne la conversación. Algo que debemos entender es que cuando estamos sufriendo, todos nos imaginamos a un Dios de alguna forma.
La mayoría se lo imaginan con barba blanca, sentado en su trono, impasible, indiferente, frío. Clamas a Dios: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué a mí? Y solo recibes silencio. Pero ¿y si planteamos una imagen de un Dios muy distinto? La fe cristiana nos dice que ante el problema del sufrimiento en el mundo, Dios no organizó una conferencia, ni escribió un manual, ni guardó silencio. Él no se quedó sentado en su trono. La solución que Él proveyó fue hacerse uno de nosotros, sudar, llorar, sufrir, sangrar y morir en una cruz para identificarse con nuestro dolor y para poner fin a nuestro dolor. Es decir, es un Dios con cicatrices y eso lo cambia todo. A este Dios tú no le puedes decir: es que tú no entiendes o tú no has pasado por esto. No es un Dios que esté cómodo en su sofá. Este es un Dios indignado al que han apaleado y asesinado. Y yo, en este Dios, sí que puedo creer. La Biblia nos presenta a un Dios que te ama, que llora y que promete caminar contigo si decides reconciliarte con Él. Su muerte en la cruz fue la forma en que nos ofrece perdón y reconciliación. Su sufrimiento fue en nuestro lugar. Él cargó sobre sí nuestro dolor y en la cruz Dios extendió sus brazos para ofrecernos salvación. A veces comparto con otros que yo tampoco podría creer en un Dios distante que ignora mi dolor, pero el Dios de la Biblia me ha conquistado porque sus cicatrices me ofrecen su amor y su perdón. Por último, algo que merece la pena compartir es que Dios le ha puesto fecha de caducidad al sufrimiento. Para todos aquellos que ponen su confianza en Jesús, pueden levantarse cada mañana sabiendo que un día ya no habrá más dolor. Y eso es una esperanza poderosa. Dios no nos ha prometido un camino de rosas, ni nos ha dado todas las respuestas, pero sí nos ha prometido su amor, sus fuerzas y una esperanza real y transformadora. Quiero terminar apuntando una vez más al último paso, la invitación. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de invitar a la persona a acercarse a Jesús. Hay diferentes acercamientos que pueden ayudar. Puedes ofrecer orar por la persona. He tenido oportunidad de orar con ateos que al levantar la cabeza tenían lágrimas en sus ojos. En toda mi vida, muy poca gente ha rechazado mi oferta de orar por ellos. No lo subestimes, nunca caerá en saco roto. Muchas personas nunca han oído a alguien hablar con Dios incluyéndoles en la conversación. Orar por alguien puede eliminar barreras y ser muy sanador. Otro tipo de invitación puede ser el investigar las biografías históricas de Jesús, los evangelios. A menudo, hablar de temas complicados nos lleva a las grandes preguntas de la vida y leer sobre Jesús puede abrir muchas más conversaciones. Ver las reacciones de Jesús ante el sufrimiento de su alrededor es abrir la puerta al mismo corazón de Dios. He visto a no creyentes encontrarse con Dios al acercarse a la palabra, porque en ella encontramos a un león que salta de las páginas y cautiva tu corazón. No pierdas esa oportunidad. Y por último, sea como sea, ofrece la oportunidad de dar un paso hacia Jesús. La pregunta, ¿qué te impide entregar tu vida a Jesús hoy?, puede provocar una reacción espiritual en cadena que merece la pena explorar.